Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a ustedes a este webinar. La temática principal pues va a ser de cómo declarar y disminuir el impuesto a los plásticos de un solo uso. La agenda para el día de hoy es primero para que nos conozcan un poco más sobre quiénes somos, quién es responsablemente, la marca registrada Nicorp. La segunda parte pues es puntos claves para declarar el impuesto, la identificación de exclusiones del impuesto y la documentación y soporte. Y luego hacemos una breve sesión de preguntas y respuestas. Yo les recomiendo que la dejen de pronto para el final porque a veces cuando hacen la pregunta muy temprano a la hora de iniciar el webinar, en el transcurso de este, pues se va resolviendo. Sobre responsablemente, nosotros somos una empresa colombiana que nace en el año 2015 como Anicorp con el objetivo de ofrecer asesoría para negocios, industria y comercio en la optimización de los recursos y productos alineados con el desarrollo sostenible. Posteriormente nace nuestra marca responsablemente y en el 2024 nos conformamos como una sociedad BIC del beneficio de interés colectivo. En estos 9 años hemos trabajado en países como Ecuador, Perú y Colombia, lo cual nos ha permitido conocer un poco más del mercado también extranjero y en nuestras líneas de capacitación y formación hemos logrado capacitar a más de 1.500 personas en temas de sostenibilidad, ecodiseño, materiales para empaques y envases. Nuestras líneas de servicios se conforman en tres. La primera es la parte de asesoría, que es el cumplimiento de regulaciones, tributación y normatividad legal, todo lo que es la certificación con la NTC 6657, el sello de sostenibilidad y pues también lo que es la nueva NTC 6632. Y en la línea de servicios tenemos la realización del análisis de ciclo de vida del producto, tenemos la medición de huella de carbono organizacional, el diagnóstico en RCE y proyectos de codiseño en bases y plásticos. Con la parte de capacitación tenemos los talleres de medición de huella de carbono y huella hídrica, temas de ecodiseño, materiales de procesos, compras verdes, sostenibilidad y economía circular. Con ustedes les voy a presentar nuestra directora de proyectos, Ana Cristina Balbuena Niño. Ella es ingeniera en plásticos con máster en responsabilidad social empresarial y liderazgo sostenible de la Universidad de Barcelona, especializada en ecodiseño y sostenibilidad. Con 18 años de experiencia en el sector de empaques rígidos y flexibles, desde el 2015 ha liderado proyectos empresariales promoviendo la economía circular, el reciclaje y el cierre del ciclo de materiales aprovechables. Ok, muchas gracias, Sofía. Bueno, bienvenido todos. Nos alegra tener la participación de cada uno de ustedes en estos espacios dirigidos y abiertos exclusivamente para poder apoyar el desarrollo sostenible en la industria. Para iniciar, me gustaría hacer una introducción a las normativas de los envases y empaques plásticos de un solo uso en Colombia. Esto con el fin de que nos contextualicemos y entremos en materia. Nosotros acá en Colombia ya tenemos tres principales normas que son las que están rigiendo el sector de los envases y empaques. Tenemos primero la resolución 1407 que nace en el 2018, donde tenemos la responsabilidad extendida al productor y posteriormente en el 2020 sale la resolución 1342 que ya hace algunas modificaciones a la resolución 1407 o adiciones. Posteriormente sale la ley 2232, que es del 2022 y nos habla sobre la prohibición de plásticos de un solo uso, donde ya nos establecen unas medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso. Posteriormente sale la ley 2277 que en el 2022 junto con la reforma tributaria nos establece el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar y empacar bienes en el artículo 50 al 53. Y finalmente este año la resolución 0803 nos indica como parcialmente algunas disposiciones para las aplicaciones de la resolución 1407 y también para la ley 2232. El día de hoy nuestro enfoque va a ser sobre la ley 2277 que confiere todo y establece el tema del impuesto a los plásticos de un solo uso. Y como nos damos cuenta, tanto la ley 2232 como la ley 2277 nos está haciendo énfasis en los plásticos de un solo uso. Y aquí es muy importante hacer una aclaración
y es que tenemos unos plásticos de un solo uso que están siendo prohibidos o que fueron prohibidos a partir de este año, como las bolsas de punto de pago, bolsas para periódicos, revistas, para ropa, rollos de bolsas vacías en superficies comerciales, pitillos, soportes plásticos, soportes para los copitos de algodón. Estos son 6 productos que tenemos ya prohibidos a partir de este año y que son plásticos de un solo uso. A partir de 2030 salen otros productos en su forma convencional como lo conocemos hoy en día. Tendremos que, digamos, innovar en nuevos materiales, en nuevas formas de fabricar estos productos, pero conforme lo hemos visto hasta el momento, ellos deben salir del mercado y son los empaques para contener y llevar líquidos no preenvasados a partir de 2030, confetis, manteles, serpentinas, mangos para hilos dental, envases o empaques para frutas frescas que ya contengan o que tengan cáscara, láminas para servir, adhesivos de etiquetas, los envases y empaques para contener y llevar alimentos no preenvasados, como los entregas domiciliarias, y platos, bandejas, cuchillos y vasos y guantes para comer. Estos son los productos que vendrían a estar prohibidos a partir de 2030 y que son también plásticos de un solo uso. Aquí hago este énfasis para, digamos, tener la claridad de que los plásticos de un solo uso no son solo estos que están en la normativa como que ya entran en prohibición, sino que también tenemos otros plásticos de un solo uso. Entonces acá quiero hacer énfasis en el concepto que nos da la ley 2232 y que nos define que los plásticos de un solo uso son todos aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor, como por ejemplo que usamos las bolsas de punto de pago para la basura posteriormente. Esos son usos que el consumidor final le da independientemente de que el material o la bolsa o el empaque haya sido diseñado realmente desde el inicio para estos múltiples circuitos. También hace referencia a que los plásticos de un solo uso son todos aquellos que son diseñados para ser usados una sola vez y que tienen un corto de tiempo vida útil, entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en el que puede ejercer su función. Entonces, digamos que acá ha habido un poco de discordia en cuanto a no conocer cuál es el tiempo de vida útil que nos podría decir si nuestros envases o empaques son de un solo uso o no lo son. Sin embargo, digamos que el concepto aquí clave es que los podamos usar una sola vez y es de que nosotros podamos usar nuestro empaque una sola vez y no los podamos volver a resellar o no lo podamos volver a reutilizar o que no esté concebido desde el momento de su diseño para tener múltiples rotaciones o para ser reutilizado, entonces ya se considera que nuestro envase o empaque es de un solo uso. Esto es muy importante que lo tengamos claro para que comprendamos que el impuesto no aplica solamente a estos productos plásticos de un solo uso que entraron en prohibición y que los que, digamos, empiezan a prohibirse a partir de 2030 van a tener que pagar el impuesto, obviamente, de aquí hasta el 2030, que tengan que volver a reestructurarse en sus diseños o sus materiales de fabricación. En estos momentos tenemos muchos más de esos productos que están enlistados que son plásticos de un solo uso, ¿sí? Entonces, ya partiendo desde este concepto y de que tengamos claro que los plásticos de un solo uso son todos aquellos envases, empaques, embalajes que están diseñados para ser usados una sola vez, ya hacen parte o están dentro del tema del impuesto a los plásticos de un solo uso. Partiendo ya de allí, me permito presentar a Ángela Viviana. Ella es asesora fiscal, contadora pública, especialista en tributación nacional y máster en tributación internacional de la Universidad Externa de Colombia. Se ha desempeñado como auditora de cooperaciones internacionales, ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro. Estuvo a cargo del área contable e impuestos en empresas multinacionales con presencia en México, Chile, Perú, España, con 20 años de experiencia en cargos de dirección administrativa enfocados en el área contable y tributaria organizacional.
Ya le doy la palabra a Ángela Viviana para que ella nos guíe y nos aclare un poco más cómo podemos empezar a hacer la declaración de este impuesto y cómo podemos tener ciertas alternativas de disminución para el sector de los envases y empaques plásticos. Les doy la palabra a Ángela Viviana. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. ¿Ya me escuchan? Sí, correcto. Buen día. Aló. ¿Se ve bien ya la presentación? Disculpen. Sí, correcto. Ok, gracias, ingeniera. Bueno, muy buenos días para todos. Pues bienvenidos. Realmente es muy gratificante poder, digamos que tener estos espacios, no solo para poder ir avanzando un poco en este tema que realmente es nuevo para el país, sino también para conocer un poco las inquietudes que van haciendo en el sector, ¿no? Entonces, eso no son unos espacios muy dinámicos y pues a todos realmente les agradecemos el espacio no solamente por nosotros mismos, sino por las compañías a las que están representando. Entonces, pues bienvenidos nuevamente, como nos dijo Sofía y la ingeniera Ana, y vamos a aprovechar un poco el espacio, sé que es muy corto y habrá muchísimas inquietudes, entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. La idea de estas sesiones, poderla hacer un poco más aplicado, porque yo sé que ustedes todos han participado en muchos de los otros webinars que han estado ofreciendo o en las capacitaciones que han estado ofreciendo los demás entes de regulación, como ha sido la DIAN y otros organismos que también están direccionados a este sector. Así que la idea de hoy es hacerlo un poco más práctico, que de alguna manera podamos aplicar un poco todo lo que hemos venido trabajando y todos los organismos y todo el sector como tal, y dejar el espacio para poder empezar a responder las preguntas o inquietudes que vayan haciendo. Realmente la declaración del impuesto al plástico de un solo uso, técnicamente como tal, no es una declaración, digamos, compleja, realmente es una declaración muy fácil. No sé aquí en nuestros participantes cuántos contadores tenemos, si pueden levantar la manito y Sofía me ayudas por favor a contar, como para tener una idea de cómo está nuestro auditorio en términos ¿de qué? De conocimiento en base a la declaración técnicamente hablando, ¿no? Bueno, miramos a ver cuántas manitas tenemos levantadas. 5 o 6 manitos. 7. 7, sí, 7. Ok, bueno, y me imagino que todos los demás podemos considerar que son ingenieros o están a cargo de las empresas que están representando, ¿verdad? ¿Cuántos ingenieros tenemos? Levantemos la manito, por favor. ¿Cuántos llevamos, Sofía? 7 todavía. En ingenieros tenemos 7. ¿Estamos iguales que como contadores? Hay 9, 10 ingenieros. 10 ingenieros. Bueno, esto significa, muchas gracias a todos por participar. Esto significa que tenemos un auditorio bastante diverso, lo cual es muy bueno, porque esto significa que tenemos que hacerlo de tal manera que sea comprensible para todos en todas nuestras disciplinas. Y bueno, entonces vamos a arrancar con lo que es la declaración del impuesto al plástico de un solo uso. Dame un segundo. Dame un segundo que ahora se me quedó la pantalla congelada. Regálame un momento. ¿Presentación?
Sofía, ¿puedes ver la presentación? No, señora. Sí, señora, ya tienes ahí el título. Ah, ok. Ay, bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, para todos y para todas, entonces, tenemos los pasos a la declaración del IPU. Si no me escuchan, por favor, me avisan. Vamos son 4 sencillos pasos. Esto se aplica para cualquier impuesto, pero vamos a enfocarnos un poco en esta declaración, que es el paso 1, que es identificar el hecho generador, es decir, los productos plásticos de un solo uso que se han venido retirado, que se han vendido, que se han retirado o que se han importado. Está también el segundo paso, que es determinar la base gravable, que la base gravable la vemos en los pesos en gramos del empaque. El paso número 3, que es aplicar la tarifa, que todos ya sabemos, que es el 0.0005 del VT por gramo. Para quienes no son los contadores, pues el VT es la unidad del valor tributario. Esta cambia cada año. Entonces, para no estar reformando las leyes, pues tenemos esta unidad y a medida que va incrementando, pues lógicamente se van actualizando también esta tarifa, perdón. Y vamos con el paso 4, que es la presentación de la declaración, que realmente, como les decía, es muy sencilla y siempre, de todas formas, en toda proceso de presentación de declaración, pues lo óptimo, las mejores condiciones que se pueden dar es que las presentemos dentro de los plazos establecidos, ¿no? Veamos entonces, para estos pasos que tenemos que llevar a cabo para la declaración del IPU, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que tener presente? Pues en principio, que ha sido una de las polémicas, digamos, en estos casi un año larguito, un año y medio diría yo, que estamos en este proceso de la polémica, ¿cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Y para poderlo tener un poco más claro, tenemos aquí 2 ejemplos. En el escenario 1, por ejemplo, que hay una empresa colombiana, voy a decir esto es hipotéticamente, si existe esta empresa, pues la verdad es que no lo sabía, pero este es un ejemplo hipotético, ¿no? La empresa la vamos a llamar Envases Ecológicos SAS, fabrica bolsas de plástico de un solo uso para empacar frutas y verduras y estas bolsas se venden en supermercados y tiendas de abarrote en todo el país. Bueno, en este ejemplo y en este escenario, la idea es poder identificar los 4 elementos que hacen parte de la declaración del impuesto de uso del plástico de un solo uso. Entonces, arranquemos con empezar. ¿Cuál es el hecho generador? Y entonces miramos un poco la tabla de atrás, me devuelvo un poquito para mirar cuál es el hecho generador, que es el paso número 1. Y entonces acá en el hecho generador, cuáles de los que ya tenemos acá un poco de conocimiento nos pueden escribir cuál sería el hecho generador para el escenario número 1. Si Sofía me puede ayudar a mirar si hay respuestas. Hasta el momento no hay respuestas. Ok, vamos a ir avanzando. Del hecho generador que nos dice la norma o que nos han dicho las normas y todas las aclaraciones posteriores, siempre va a estar fundamentado en 3 partes, o en 3 escenarios, más bien en 3 situaciones. ¿Cuáles serían? El primero, la venta. Y en este escenario vemos que esta empresa está ejerciendo efectivamente la actividad de la venta. La venta del plástico de un solo uso. Ese es uno de los componentes de lo que es el hecho generador. Entonces, si yo estoy vendiendo ahí, prácticamente ya yo soy responsable del impuesto. Estoy vendiendo. ¿Qué otra actividad que estemos ejerciendo puede ser como hecho generador? Según la norma. Entonces, tenemos a los importadores, a los que realmente, aunque no hagan la producción acá, están importando para consumo propio. Entonces, ese también sería otra situación, que no es el caso del escenario número 1, pero que también hace parte del hecho generador. Y el tercer hecho generador, actividad, que se puede catalogar como hecho generador, es para la producción o para el consumo propio. Producción para el consumo propio. Esas son los 3 elementos que hacen parte del hecho generador y es muy importante que todos los tengamos presente porque de ahí nosotros podemos clasificar si nos corresponde, si somos responsables, si no somos responsables. Este es en el escenario 1. Entonces tenemos como hecho generador la venta de bolsas
para supermercados y tiendas de abarrotes en todo el país, que en este caso serían bolsas de un solo uso, ¿no? Tenemos el segundo componente. El segundo componente es determinar la base gravable. Y la base gravable no es otra cosa que el peso en gramos del plástico, los envases o el embalaje que nosotros vayamos a utilizar. ¿Y cuál es la tarifa? La tarifa ya todos la conocemos y sabemos entonces que está tipificada en nuestra normatividad y que corresponde al 0.005 del VT por gramo, ¿no? Que ya todos creo que los que estamos aquí presentes hemos sido, voy a llamarla así de alguna manera, un poco dolientes de esta tarifa. Y por último, y también muy importante es saber cuál es el sujeto pasivo que dentro de la normatividad tributaria implica que es el responsable de este impuesto, y el sujeto pasivo en este caso pues sería la fábrica de envases ecológicos SAS. Este es el sujeto pasivo que aplicaría para este impuesto. Entonces tenemos el hecho generador, tenemos la base gravable, tenemos la tarifa y tenemos el sujeto pasivo en este componente, en este escenario. Ya los podemos identificar. En el escenario 2, tenemos una distribuidora nacional, que es una empresa colombiana dedicada a la importación y distribución de productos de belleza, que decide importar un lote de envases de plástico de un solo uso para perfumería desde China. Este es, digamos que, de los escenarios más comunes en nuestro país. Y estos envases serán utilizados para empacar los perfumes que la empresa distribuye en el mercado nacional. Aquí, en este escenario, entonces, podemos identificar, desde luego, cuál sería entonces nuestro hecho generador. Pues como estaba diciendo antes, el hecho generador es la importación de estos envases o de este producto que va a servir para la distribución o para el empaque de producto de bellezas que van a comercializar esta empresa o distribuidora nacional. Es la importación la que genera el hecho, la que me da la responsabilidad, genera, y valga la redundancia, el hecho generador del impuesto. Entonces, vamos con el sujeto pasivo. El sujeto pasivo ahí está plenamente identificado, se llama distribuidora nacional. Y tenemos la tarifa. ¿Cuál va a ser la tarifa? La que todos ya conocemos en términos de VTs, y lógicamente está la base del impuesto, que son los pesos en gramos. En este escenario, entonces tenemos que la distribuidora nacional pues es responsable del impuesto, desde luego. ¿Y por qué? Porque tiene importación de estos envases y estos productos que son de un solo uso. Vamos con el formato, como para irnos ambientando a los que no están directamente relacionados con esto. Este formato realmente es muy sencillo. Lo que es complejo es lo que lo compone, porque realmente este formato no tiene sino 3 renglones, por decirlo de alguna manera, o más bien 3 ítems que tendríamos que nosotros que clasificar, y lo podemos ver abajo en el renglón 26, 29 y 31, en lo que tiene que ser venta o retiro. Hay una columna y hay otra columna para lo que es importación. Ya vemos que ahí está claramente también en este formato cómo podemos identificar los hechos generadores. Está la venta o retiro y está la importación. Entonces tenemos los gravados, los excluidos y los que no causan el impuesto. Los gravados, ya en un momento vamos a revisar cuáles serían todos los gravados, que yo creo que ya todos lo tenemos claro. Los excluidos y los que no causan el impuesto. Estos 2 renglones son básicamente los que me van a marcar la parada de qué tanto voy a tener que pagar en este impuesto de acuerdo a mi comercialización o a mi producción o a mi importación. Es en estos 2 renglones en que nos vamos a centrar un poco más, porque son justamente los que me pueden ayudar, por decirlo de alguna manera, a que el impuesto nos genere, o más bien, sea lo más eficiente posible para las empresas que nosotros estamos representando. Entonces, los gravados. Vamos para mirar quiénes son los gravados. Pues ya la ingeniera había comentado, son todos los productos plásticos de un solo uso, que están enmarcados dentro de la ley 2232 del año 2022, y sobre esto vamos a pensar. Todos los productos gravados son todos el universo de productos de plástico de un solo uso. Partamos de ese hecho. Ahora bien, la norma me dice que va a dejar de los que están excluidos. De este universo, me dice la norma, hay unos que los vamos a dejar excluidos. Entonces, esos excluidos vamos a encontrarlos en el artículo 51 de la ley 2277 y en el numeral 7.2 de un concepto que ya emitió la DIAN en el 2023, que es el 255,
Y los productos que cumplan con los requisitos para la certificación de economía circular. Esos dos puntos son los básicos, es lo que tenemos que tener claro. Los excluidos están en el artículo 51 de la ley 2277 y los productos que cumplan con los requisitos para la certificación de economía circular. ¿Qué pasa con esta certificación? Pues que hasta ahora todavía estamos todavía gestionando o se están gestionando la reglamentación para poderla emitir, pero aún no está definida. Por tanto, por ahora y en el presente, nos vamos a tener que entonces acoger a los que están en el artículo 51. Posteriormente, cuando ya salga la reglamentación, podemos entonces empezar a arrancar con la certificación de economía circular. Que la certificación de economía circular nos va a ampliar un poco el aspecto, las actividades o el alcance más bien de los productos que yo sí voy a poder comercializar cuando tenga la certificación. Entonces ya cuando tengamos el alcance de esta certificación podemos ampliarlo. Por ahora vamos a cogernos al artículo 50. Ok, vamos entonces con los productos no sujetos al impuesto. Perdón, entonces acá, vamos con un tercer punto. ¿Cuáles son los que no están sujetos al impuesto? Porque estos son otros de los que generalmente se presenta confusión. Entonces, tenemos los bienes distintos a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar, lógico, o sea, los que no están dentro de estos no están sujetos al impuesto. Los que son producto de la canasta familiar empacados. Ahí, en este punto, que también es muy clave, nosotros debemos de revisar si nuestros productos realmente se están acogiendo a estas casi que 45 productos que ya están, que componen la canasta familiar para el país, y si en estos están catalogados, si nuestros productos están dirigidos a estos 44 o 45 productos que están catalogados en la canasta familiar, en esto ya sería el producto, ya sería el impuesto, no sería, el producto, perdón, no sería sujeto al impuesto. Y es ahí donde nosotros tenemos que revisar todos nuestros destinos de los productos a los que estamos comercializando, porque estratégicamente realmente es un componente muy importante. Si yo estoy produciendo un empaque para alimentos o para, voy a decir, elementos de aseo que componen la canasta familiar, no están sujetos al impuesto. No están sujetos al impuesto y por ende no debo de pagar impuestos sobre esos productos, aunque sean plásticos de un solo uso, aunque no estén dentro de los productos excluidos, aunque no estén en esas dos variables, si están destinados para empaques de canasta, de los productos de la canasta familiar, entonces yo puedo hacer uso de los productos que no están sujetos al impuesto. Es muy importante que tengamos claro en este aspecto, que sería realmente uno de los elementos importantes para poder hacer el cálculo de la declaración del impuesto, ¿no? ¿Cuáles son las exclusiones? Vamos a hacer rápidamente, como les digo, un recorderis de cuáles son. Realmente son 10, no es que sean muchísimas que la norma nos haya dejado abiertas, pero sí, yo creería que sí, varios productos que están catalogados dentro de estas 10 exclusiones, y vamos a hacer un recorrido muy rápido para mirar entonces cuáles están consagradas o contempladas en el parágrafo del artículo 5. Entonces tenemos el número 1, que es para propósitos médicos, la conservación y protección médica y de nutrición clínica. Están los contenedores de productos químicos que se presentan para riesgo de la salud humana, para el medio ambiente. Están los que conservan los plásticos o estos elementos que sirven para conservar alimentos líquidos o bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos o elaborados o preelaborados. Está el cuarto punto, que están para fines específicos, que son como para la higiene o salud, o que se requiera una bolsa de recipiente plástico de un solo uso, de conformidad con las normas sanitarias. Está el quinto, para prestar servicios de establecimientos que brindan asistencia médica. El sexto, que están los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos tengan impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con el resultado del análisis de ciclo de vida. Esto es importante porque yo puedo decir que eso sirve, pero yo necesito de todas formas tener la evidencia de que realmente sí son sustitutos, y por eso de ahí el análisis de ciclo de vida, ¿no?
Es 7 aquellos empaques o envases que son productos tomados en consideración por el DANE como la canasta familiar, que era lo que estábamos hablando ahí, salvo aquellos que sirven para empacar frutas, verduras y tuberculosos, refrescos y tubérculos frescos que cuenten con cáscaras, hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas, ropa, lavandería, diarios, periódicos y empaques para líquidos y comidas no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entregar a domicilio. El octavo, que es empacar envases, residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad vigente. Y el 9, aquellos productos fabricados con 100% materia prima plástica reciclada. Y por último, tenemos los pitillos adheridos a envases de 300 mililitros que cuenten con un sistema de retención a estos, con el cual se garantice su recolección y reciclaje en conjunto con los envases, siempre y cuando se contengan productos incluidos en la canasta familiar. Esto como para hacer un recorderis de cuáles son los productos que están excluidos, es decir, que no generan impuesto al plástico de un solo uso. Y vamos con unas aclaraciones importantes. Entonces, tenemos que tener presente que el IPU es un impuesto monofásico. Esto es muy importante porque se han generado muchas inquietudes frente a esto. El que sea monofásico significa que este producto solamente paga una vez el impuesto. Una sola vez el impuesto. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa importadora, vamos a llamarla importadora Global SAS, y trae a Colombia un contenedor de 10.000 unidades de vasos plásticos de un solo uso para su posterior comercialización. En este momento, esta importadora, uno, genera la importación de estos envases, pero dos, también los vende. Eso no significa que tenga que pagar el impuesto cuando los importa y el impuesto cuando los venda. La norma ha sido muy enfática, es que es monofásica. Se genera en lo primero que ocurra. En lo primero que ocurra. En este caso, ¿qué ocurre primero? Pues la importación. Y el impuesto solamente se va a pagar en la importación de las unidades de vasos plásticos. Únicamente se genera en la importación en un solo paso, en el primer paso. Nada más. De ahí en adelante ya no tendría que generar más el impuesto, porque como les comento nuevamente y reitero, es un impuesto monofásico. Solo se paga una sola vez por ese mismo producto. Segundo, no existe devolución del impuesto por exportación de plástico. Este es otro tema que ha sido bastante preguntado, que aunque el plástico se produzca para la exportación, el productor debe pagar el IPU sin posibilidad, lógicamente, de reembolso, porque el reembolso no pasa en ningún escenario, mucho menos en el de la exportación, y esto también lo aclaró la DIAN en su concepto 255 del 2023. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el impuesto se declara y se paga en la forma de plazos que establezca el gobierno nacional, lógicamente. La idea para que nuestros impuestos sean eficientes es en principio cumplir con los tiempos, con los plazos, porque no vamos a querer sumarle más elementos al impuesto, como son las extemporaneidades, que las correcciones, que las no presentaciones. Entonces, lógicamente que es muy importante que tengamos muy en cuenta los plazos que nos establece el gobierno para presentar este impuesto, que la DIAN define los términos y condiciones y el contenido de la declaración. Sí, ya vimos más o menos en qué compone esa declaración, que es muy sencilla, como les digo, el trabajo que compone esta declaración es lo que está detrás. Es en nosotros poder determinar cuál va a ser el hecho generador y cuál va a ser la base gravable. Esos dos componentes son los más importantes. La base gravable, ¿cómo la voy a determinar? Pues clasificando si son excluidos, si no son excluidos, si pertenecen a los productos que se comercializan como los productos de canasta familiar. Esos son los análisis y ese es el trabajo realmente que está detrás de esta declaración. Es en el que más tiempo le vamos a tener que dedicar, es en el que más vamos a tener que enfocar esfuerzos y desde luego que tenemos que realizar todo, y tiempo, ¿no? Esfuerzo en tiempo y en análisis para poder determinar cuáles serían los que podríamos nosotros clasificar en esos dos renglones para que mi impuesto de alguna manera sea eficiente y yo no esté pagando de más. Ahora, ¿qué pasa? Porque esa es otra pregunta que han formulado. Yo hice toda mi clasificación, yo hice todo y resulta que me doy cuenta que lo que pagué a principios de este año, pues fue mucho más
de lo que yo debía pagar, porque yo hice el ejercicio, hice mi clasificación, yo vi cuáles que unos elementos de mi producción sí podían ser excluidos, que otros puedan ser no grabados porque pertenecen a los productos que se comercializan para la canasta familiar, y que ahora, ¿qué hago? Pues eso tiene solución, y realmente la solución no es compleja, es simplemente solicitar el pago de lo no debido, una devolución, por decirlo de alguna manera, del pago de lo no debido a la DIAN. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Porque me van a decir, no, pero yo qué le voy a pedir a la DIAN si después, como dicen por ahí, voy por lana y salgo trasquilado. No, siempre no tiene que ser así. Ese escenario realmente, cuando yo decido o yo me doy cuenta que yo pagué de más porque yo no debí pagar más, pues es un tema que se puede solucionar, y realmente la solución no es tan compleja como todos pensamos. Cuando la DIAN recibe una solicitud de esta, efectivamente hace los análisis, y sí es cierto que puede generar algún proceso de revisión, porque si dependiendo también de la cantidad amerita una revisión más exhaustiva de parte de la DIAN, pues lo que puede pasar en los términos más complejos es que pues hagan una visita o que vayan y revisen, pero por favor tengamos en cuenta que la DIAN solamente puede revisar lo que diga el acta administrativo que va a revisar. No es que nos vaya a revisar absolutamente todo y por eso digan, no, yo, bueno, no tengo organizado tal cosa, mejor no es tan complejo. Ellos emiten un acta administrativo, se dirigen y se deben conducir únicamente con el alcance de este acto administrativo. Y lo que sí es cierto, y porque siempre recomiendo, es que si vamos a pedir lógicamente un reembolso, tengamos los soportes necesarios para poder nosotros de alguna forma respaldar nuestra solicitud. Ahora bien, me dicen, ¿y cuáles son los documentos soporte? Bueno, pues los documentos soporte, pues efectivamente serían las facturas de venta, y desde luego que la idea es poder tener nosotros plenamente identificados nuestros clientes, qué actividad económica se dedican, si son, por ejemplo, farmacéuticas, si son, por ejemplo, de alimentos. Eso nos va a servir de soporte, y por eso las facturas de venta son claves, y ojalá tengamos también entonces los registros únicos tributarios de estos clientes para poder nosotros respaldar. Ahora, este trabajo que nosotros podemos realizar de clasificación, de mirar y de revisar, de poder determinar cuál es el hecho generador, definitivamente tiene que estar soportado, porque si no se nos cae, todo ese trabajo se nos cae si no lo tenemos soportado. ¿Esto qué implica? Que nos está haciendo una invitación a que organicemos nuestros procesos, a que tengamos la documentación organizada, porque, repito, el proceso, todo este trabajo que se va detrás, pues si nosotros no lo tenemos soportado, no nos va a servir de mucho, la verdad. Entonces, aquí es donde viene a cobrar importancia la organización interna de la compañía. Entonces, las facturas de ventas, los documentos de importación para quienes hacen ejercen esta actividad, para los registros de producción claves, desde luego, para determinar la base gravable, la certificación de economía circular cuando esta entre en vigencia, lógicamente, los documentos que sustenten las exclusiones. Y me van a decir, ¿y yo cómo hago eso? Bueno, es por eso que hay que hacer los análisis detrás, y los análisis también tienen que estar soportados, y es que los que son, por ejemplo, para la canasta familiar, yo tengo que tener plenamente identificados que sí pertenecen a la canasta familiar, desde luego, y número dos, que estos productos están destinados para comercializar esos productos. ¿Y cómo? Pues repito, ¿cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son mis clientes y qué hacen mis clientes? Y el registro de inventarios. ¿Por qué el registro de inventarios? Entre otros documentos, yo aquí estoy relacionando unos principales, pero pues pueden haber muchos más, desde luego, que la compañía puede aportar. Pero el registro de inventarios también cobra una gran relevancia, porque si yo soy productora de un empaque o que me permita a mí, voy a decir, embalar mis productos para poderlos comercializar, y un inspector viene y me dice, bueno, y este empaque donde usted está despachando sus productos, ¿qué? Me preguntan. Entonces, cuando yo genero un empaque para consumo propio, ¿dónde se establece la causación del impuesto? Cuando le doy la salida al producto que va a ser de consumo propio. Por ahí también necesitamos nuestros registros de inventarios completamente argumentados. No pueden ser ahí ni en papeles, ni papeles manuales, me refiero, ¿no? No en papeles manuales. Lo más importante es que lo tengamos completamente organizados, que se puedan mostrar en cualquier momento.
Realmente las inspecciones todas se basan mucho en que tengamos la disponibilidad de los documentos. Realmente eso es muy importante. Si un inspector va y nos mira y ve la voluntad de nosotros como empresarios de mostrar básicamente todo lo que nosotros tenemos, de que somos, de que estamos haciendo las cosas bien, eso es muy valorado. Que sí, hay veces en los que no tenemos el soporte inmediatamente, pero cuando el inspector ve que la empresa está organizada, que tiene buena fe, o sea, el principio de la buena fe más prima, y que se están haciendo las cosas bien, créanme que los inspectores pues dan plazos, se pueden hacer muchas cosas, pero lo más importante es que lleguen a una compañía, a una empresa y todo esté organizado. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso para mí, lo más importante, porque de ahí se genera la confianza que nosotros debemos de generar también en los organismos de vigilancia y control. Es básicamente eso. Por eso este paso es muy importante para que no se nos caiga todo el trabajo que hemos hecho de aquí para atrás. Y ahora sí les puedo dar el espacio para las preguntas. Y bueno, discúlpeme si fue un poco rápido, pero lo que queríamos era aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, acá tengo una pregunta de Natalie. Dice, buenos días, tenemos una duda. Somos una empresa que importa suncho para la venta. ¿Debo pagar impuesto al plástico aunque no sea para mi uso propio? ¿Cómo demuestro que no es para mi uso? Natalie, perdón. Correcto, Natalie. El suncho no está fabricado por usted. Ingeniera. Aló, buenos días. Buenos días, Natalie. Sí, Buenos señora, días, no, Natalie. realmente el caso es el siguiente. Nosotros importamos suncho para la comercialización. Entonces se nos generaba esa duda. ¿En qué momento nosotros causamos y pagamos el impuesto? En el momento de la importación. Pero creo que esa duda se respondió con lo que nos decía la doctora, que entonces cuando ya hacemos la declaración con la importación y cuando veamos que se vendió, por ejemplo, a clientes que están dentro de la exclusión, tenemos es que hacer una solicitud de devolución por el pago de lo no debido. ¿Sería así? No, Natalie, bueno, me gusta mucho esa pregunta porque sí genera confusión. Tienes plenamente identificado, el impuesto se causa en el momento en que lo importo, ¿cierto? La pregunta es, ¿la comercialización de esos productos que están excluidos Sí, los señor. hacen ustedes mismos o no? Ustedes mismos hacen la comercialización de productos. O sea, esa importación se hace Qué pena, se me para está perdiendo la señal. ¿Cuál es productos la que son pregunta? debidamente... Ay, discúlpame, ¿ya me escuchas? Sí, señora, ya le escucho. ¿Me escuchas? O sea, esa importación se hace básicamente para productos que están excluidos o están enmarcados dentro de la ley, ¿correcto, Natalie? Sí, nosotros hicimos un estudio y más o menos el 50% son productos de la canasta familiar. Ok, pero ese suncho sirve para otros que no están dentro de la canasta familiar, ¿verdad? Sí, señora, también sirven. Ah, bueno, entonces aquí sí que hay que hacer un buen análisis, Natalie, como bien lo tienes claro, porque sí puede ser que lo podamos atribuir al que no está, pero tenemos que dejarlo muy bien soportado, ¿no, Natalie? Al que está excluido, porque si el otro es grabado, no podríamos solicitar devolución sobre ese impuesto que ya se pagó, ¿no? Sí, señora, pero entonces sí debo de hacer el pago independientemente a Debes quién se hacer, le venda. sí, sí. O sea, es importante que tú puedas demostrar que efectivamente esos están excluidos, que el material de empaque efectivamente fue para esos productos como tal, y los otros que están grabados también pues tenerlo plenamente identificados, ¿no? Ese caso me parece muy interesante, Natalie. Creo que podemos hacerle un mayor análisis para mirar de alguna forma cómo podemos dejar todo sustentado, ¿no? Me parece que Listo. es sano hacerle un análisis un poco más detallado, Natalie. Bueno, señora, muchas gracias. ¿No a ti? Bueno, acá tenemos otra pregunta de Ángela. Dice, si producimos bolsa para semillero y un alto porcentaje de este material es materia prima reciclada, ¿debemos pagar el impuesto? Bueno, yo puedo dar respuesta a esta pregunta.
Esta bolsa para semillero efectivamente es una bolsa de un solo uso y si utilizan un alto porcentaje para que se excluya del impuesto, debe estar certificado cuál es el porcentaje que tiene de material recuperado y para que sea completamente exento tiene que estar en un 100% de material recuperado postconsumo nacional. Y esto solamente se realiza pues a través de la NTC 6632, que es la que nos permite certificar por trazabilidad el porcentaje contenido reciclado del empaque, del envase o del embalaje. Entonces, en este orden de ideas, se debe hacer el proceso de certificación de que esta bolsa está realizada con un 100% de materia prima reciclada postconsumo nacional, con la NTC 6632, para que se pueda excluir del impuesto. Acá tenemos otra pregunta y es, Carlos, si la industria fabrica empaques plásticos para varios alimentos, ¿cómo se eliminaría teniendo en cuenta que el plástico es para barrera protectora para la inocuidad? Acá también me atrevo a intervenir en cuanto a que es importante precisamente lo que nos estaba diciendo Ángela Viviana, y es que existan los soportes de los clientes a quienes se les está vendiendo, si estos clientes están haciendo uso de alimentos. Y si esto es para alimentos, pues debemos tener los soportes de que efectivamente se está comprando este empaque, que es, se puede soportar mediante documentación que es uso para la canasta familiar, porque está orientado a ese empaque o envasado de alimentos, o que va a estar en contacto directo con alimentos y que pues hace su función de higiene e inocuidad para también la protección y la conservación de esta área alimenticia. Aquí hay una mano levantada de Ángela Yamile. Le cedemos el micrófono si quieres hacer la intervención. Ángela. Buenos días. Buenos días. Gracias. Qué pena que casi no puedo activar mi micrófono. Una preguntita con el tema del suncho. El suncho, de acuerdo con el tema que preguntó la primera persona, el suncho está ahorita contemplado como material de un solo uso. Esa sería una pregunta. Lo otro, en nuestro caso, nosotros sí producimos suncho, pero no es para el consumo propio. Nosotros vendemos ese material. Entonces, lo que tengo entendido y lo que nos explicó Ángela fue que ese impuesto solamente lo paga el productor, pero siempre y cuando lo consuma. En el caso de nosotros no tendríamos que pagar ese impuesto, ya que nosotros somos productores de suncho, más no lo consumimos internamente. Ángela, gracias por la pregunta. Buena pregunta. Realmente sí es ahí donde más se genera un poquito de confusión, porque es el hecho generador, Ángela. Mira, nos dice la norma que son tres actividades las que se catalogan como el hecho generador. Número 1, la venta de productos de un solo uso, de productos plásticos de un solo uso. La venta, o mejor dicho, la comercialización de productos de un solo uso. Ahora bien, partamos de ese punto. El suncho es de un solo uso. Y por favor, me corrige si estoy mal, ingeniera Ana. Si el suncho es de un solo uso para... sí, correcto, es de un solo uso. Exacto. Como tú comercializas, Ángela, vendes, o sea, ya de ahí se te tipificó el impuesto, porque tú estás vendiendo, tú ya eres responsable porque estás vendiendo un producto que es de un solo uso. Número 2, me dice el hecho generador. El hecho generador también me dice que es para consumo propio. O sea, 1 es la venta, 2 es si es consumo propio. Me dice la norma, usted no vende, usted no lo vende, señor, pero usted lo está produciendo para usted empacar sus productos. Entonces, como ese plástico es de un solo uso y usted lo está utilizando para empacar sus productos,
listo, usted queda dentro de la responsabilidad y tiene que pagarme el impuesto por ese producto que usted está generando para empacar sus propios productos, que es lo que uno dice consumo propio. Y 3, la importación. Entonces, Ángela, para responder la pregunta, y por favor, si te pido, si es clara o no la respuesta, te lo pido por favor, porque me imagino que así tendrán muchos más personas inquietudes, se genera la venta, listo, ya. El producto que tú estás comercializando, si es de un solo uso, listo, ya lo determinamos que si era de un solo uso, ¿qué quiere decir? Está en el universo del impuesto. Está en el universo del impuesto, listo. Lo estoy vendiendo y lo estoy vendiendo. Bueno, de ahí ya está el hecho generador, ya eres responsable, Ángela. Que lo consumes o no lo consumes para tu propia actividad, ahí no interesa porque lo estás vendiendo. Ya se configuró la primera parte, ya lo estás vendiendo. Si lo utilizas o no lo utilizas, ya ahí, la verdad, no es tan relevante porque ya lo estás comercializando. Obviamente que si tú utilizas para tu propio consumo, también tienes que declararlo, o sea, ahí también tendrías que pagar el impuesto porque lo que te digo, quedaste en el universo de los que sí son de un solo uso. Y tercero, pues no lo estás importando, pero lo estás fabricando. Entonces, no sé si ahí fue clara la respuesta, Ángela. Creería yo que sí. Muchísimas gracias, sí me quedó súper claro el tema. Listo, Ángela, a ti. ¿Tenemos más preguntas, ingeniera? Sí, tenemos varias preguntas. Acá hay una sobre, buenos días, nosotros compramos el empaque para uso de pegante cerámico. ¿Aplica para el cobro del impuesto? Bolsa para empaque cerámico. Bueno, yo me atrevería a responder esta pregunta teniendo en cuenta que tendríamos que revisar muy bien si podría estar entre alguna de las exclusiones. Pues bueno, teniendo en cuenta también que tenemos que revisar tanto la composición del pegante cerámico, si podría evaluar, digamos, alguna exclusión, ya sea por composición, porque estén en la canasta familiar, pues por las diferentes opciones alternativas que nos dijo Ángela Viviana. Entonces tocaría evaluarla. Es un caso bastante específico. Y tenemos acá una pregunta de Xiomara. Quisiera consultar sobre la autorización que emitía el Ministerio de Ambiente sobre el material que se utiliza de manera reutilizado. Bueno. Perdón, ingeniera. Dime. Perdóname, ingeniera. Discúlpame, voy a devolverme un poquito con la pregunta anterior. También es muy buena pregunta, porque yo lo que entendí en esa pregunta es que es un componente del producto como tal, ¿sí? Si no estoy mal, si entendí bien. El pegante cerámico es lo que van a empacar. Es el bien que se empaca. Ah, ok, no hace parte, no es componente como tal. Bueno, porque pensé que hay otra situación que hay que también que estudiar muy bien y son los componentes, porque si no todo es plástico, sino una parte, ahí también hay que hacer un buen análisis. Era para eso, ingeniera, gracias. Ok, acá hay una mano levantada de José Vázquez. Si quieres preguntar. Sí, buenos días, ingeniera Cristina, ¿cómo le va? Buenos Y a días, muy todos. bien, gracias. Bueno, quería hacerle dos consultas. Una, en el caso de que, bueno, produzco empaques de un solo uso, pues se vende el producto y la persona quien me lo compra, ¿cómo me puede certificar? Simplemente con una carta. ¿Cómo certifico yo ante de la DIAN que ese producto o esa cantidad de kilogramos, porque estamos hablando de kilogramos, cómo yo certifico eso ante la DIAN? Solamente con una carta que me envíe a través de su contador, ¿cómo se está certificando eso? Perdóname, me tomo la palabra, ingeniera. Esta es otra pregunta, José, que hacen muy frecuentemente y por eso dentro de la presentación lo coloqué como un punto importante, los documentos soportes, efectivamente. ¿Cómo voy a respaldar yo lo que estoy diciendo? Bien, tengamos todos presentes, por favor,
y que nos llevemos de verdad puesto esta reflexión, o más bien, este análisis, porque más que reflexión es un análisis. ¿Cómo voy a identificar yo mis clientes? ¿Cómo los puedo identificar? Yo tengo en este momento que tener un pleno conocimiento de mis clientes. ¿Cómo los conozco yo? Bueno, tributariamente, José, está a través del RUT, del Registro Único Tributario. Y si yo tengo una carnicería, por decirte un ejemplo, entonces yo tengo en mi Registro Único Tributario que yo soy comercializador de alimentos, por decir algo. Entonces, con que tú tengas el RUT de tus clientes, es un respaldo, es un documento de soporte. Ahora, tengo que ser muy clara con ustedes que en ninguna norma ustedes van a encontrar expresamente cuál va a ser el documento de soporte. O sea, me refiero a los soportes para poder nosotros atender una visita. Eso no va a ocurrir. Pero nosotros tenemos que entonces empezar a mirar dentro de nuestro esquema tributario qué es válido para las autoridades tributarias yo poderles demostrar. Entonces, más que una certificación del contador, si tienen contador, José, significa que están organizados de alguna manera y tienen que estar registrados ante la DIAN, tienen que tener su RUT. Entonces, los RUT y tu factura de venta es suficiente para que tú tengas ahí el soporte de que tu cliente le estás vendiendo a un cliente que tiene una comercialidad o una actividad económica que está excluida. No sé si ahí respondí tu pregunta, José. Sí, bueno, pues claro, el RUT me va a indicar cuál es la actividad económica. Lo que quería saber yo, porque me ha pasado, que me dicen, no, mi contadora te certifica a través de un documento que realmente el producto que tú nos vendes lo utilizamos para alimentos. No sé qué tan válido sea ante la DIAN eso, por eso quería tener una idea. Qué tan válido ante la DIAN que un contador diga, bueno, yo certifico que este producto que nos están vendiendo está siendo utilizado para alimentos de la canasta básica, por un ejemplo, y que eso está excluido dentro del impuesto al plástico. Ah, ok. Por ejemplo, en los que están entre la canasta familiar. Bueno, sí. No te va a sobrar ningún soporte, eso sí te lo garantizo. Si lo puedes tener, lo tienes. Si el RUT no es suficiente para clasificarlo, por ejemplo, que es lo que te entiendo. Es que el RUT, pues, es muy genérico, no me dice que eso es de la canasta familiar, por ejemplo, en este caso que es puntual. Entonces, sí, efectivamente te puede servir lo que estás comentando, ¿no? De todas maneras, por lo general, cuando ustedes hacen un producto, cuando ustedes fabrican un producto, siempre tienen dentro de su pedido o en alguna parte de la referencia de cuál va a ser el destino. Por lo general, se clasifica en la referencia del producto. No sé si ustedes lo puedan hacer así, pero si tienen referenciado, es muchísimo mejor, José, ¿no? Porque también va de tu parte, desde la parte de producción. Ok, y otra consulta. En el caso de que la empresa haga la maquila, es decir, todo nos lo suministra otra empresa, nosotros lo que hacemos es nada más la transformación. El impuesto al plástico lo acarrearía porque esa empresa lo utiliza para su empaque, es decir, la materia prima y el producto terminado lo utiliza la empresa para empacar su producto. ¿Quién se encargaría de pagar ese impuesto al plástico? El cliente, en este caso, el que mandó a hacer la maquila. El que hace la maquila, el que vende, José. ¿Quién te vende a ti? El primero que venda, voy a decirlo así. Lo que pasa es que le explico la figura. Es la empresa lo que hace es la transformación. No vende como tal, no vende el producto, cobra un servicio a la persona o a la empresa. En este caso, la empresa es la que va a consumir y es la que suministró la materia prima. En ese orden de ideas perdón, yo intervengo, es el que manda a hacer la maquila, porque él es el que le va a vender el producto, el envase o embalaje, para que posteriormente sea utilizado como un embalaje o como un envase, como envasado. Otra cosita, ingeniera, y en el caso que ese embalaje sea utilizado para el producto, para el consumo de quien hace la maquila, para el que solicitó la maquila, él igualito tiene que pagar ese impuesto. Sí, perdón, ingeniera, sí. En el momento que es para consumo propio, recuerden, cuando es para consumo propio, el hecho generador se configura y ahí es esa persona responsable de pagar el impuesto, quien lo genere para consumo propio. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias.
Ok, muy bien. Discúlpame, Le ingeniera, cedo la por ahí palabra vi, perdóname, a yo vi una Anipac. pregunta, perdóname un segundo, ingeniera, yo vi una pregunta relacionada, ahora no me acuerdo quién es, pero yo vi que si las certificaciones se tenían que pedir anualmente. Alguna empresa levantó la mano, yo alcancé a ver la pregunta. Las certificaciones, me imagino que era lo que estamos hablando con José, de estos materiales que son, por ejemplo, destinados para la canasta familiar, si las tienen que pedir anualmente, es lo que le entiendo a la pregunta, me parece muy bien, me parece que así fue. Si es así la pregunta, les puedo decir que yo, si ustedes tienen una producción que va destinada a eso, mi recomendación es que hagan una referencia, eh, digamos, una clasificación dentro de su producción de que está generándose para ese empaque específico. Y sí, efectivamente, no tienen que estarlas pidiendo mensualmente o no tienen que estarle solicitando al cliente mensualmente o con alguna frecuencia, sino puede ser anual, pero mi recomendación siempre va a ser que los soportes también se encuentren dentro de mi proceso de producción, ¿no? Es eso, básicamente. Perfecto. Antes de cederle la palabra a Anipac, voy a responder aquí unas preguntas que se nos están quedando. Acá hay una pregunta que dice si el plástico que se utiliza para cubrir invernaderos y cultivos aplica a cobro de impuesto. Para esta pregunta yo respondo que en términos generales no aplica debido a que los invernaderos y cultivos son plásticos de un solo uso, pero son de tipo agrícola y no se están usando para envasar o empacar bienes. Entonces acá es muy importante también entender que el impuesto aplica para todos los plásticos de un solo uso que están siendo empleados para empacar, embalar o envasar bienes de consumo. Entonces, para los que son de invernadero no nos aplicaría el impuesto. Acá me preguntan también si se deben solicitar los soportes anualmente, así se venda siempre el mismo tipo de empaque. Esto sí lo responda, por favor, Ángela Viviana. Si los soportes se deben tener anualmente, así sea el mismo empaque el que se venda. Sí, esa era la pregunta que yo había alcanzado a ver, era Ok. ¿de quién, perdón? Ventas ¿De quién la formuló? Ventas Provisport. Ah, ya tiene levantada la mano, si quieres le damos la palabra. No, es otra empresa. Ok. Acá por último voy a responder esta pregunta para ya darle por último la palabra a Nipac y cerramos. Por favor, yo dejo acá escrito el WhatsApp, el correo, para cualquier otra inquietud la responderemos posteriormente. Acá hay un tema de que si cuáles son los materiales que están exentos del pago del impuesto, los compostables, biodegradables, reutilizables o solo el PCR. Los que están exentos del impuesto son aquellos que son utilizados, fabricados con 100% material postconsumo PCR certificado con la NTC 6632 y aquellos que no sean de un solo uso, es decir, que sean reutilizables. Los compostables y biodegradables están exentos de la prohibición, pero no están exentos del impuesto. Ellos, así nosotros usemos materiales biodegradables, podemos seguir operando, digamos en el caso de las bolsas de punto de pago, podrían seguirse realizando, pero deben pagar el impuesto. Le cedo la palabra a Anipac para que por favor haga su pregunta. Sí, buenos días, ¿cómo están todos? A ver, la pregunta que yo tengo es si hay una tarifa, porque según lo que yo estaba leyendo con el tema del Ministerio del Medio Ambiente, hay una tarifa diferencial para bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales, como el uso de los biodegradables. Entonces, me gustaría saber si eso es así, porque dicen de subir la información a la página por el lado de la aplicación Vital y ahí demostrar el cumplimiento de los estándares que exige la 2232 y ahí tener una tarifa diferencial. Tal vez no sea que se exima 100% del impuesto, pero que haya una tarifa diferencial. Esa es la pregunta que yo tengo. Gracias. Bueno,
ahí en ese punto, digamos, tú me estás diciendo que estás haciendo el reporte en la ventanilla vital. Ahí es importante tener en cuenta que cualquier alternativa a la que nosotros nos estemos acogiendo, en el caso, por ejemplo, utilizar un material biodegradable, este material biodegradable, para que nosotros certifiquemos que estamos acogiéndonos a esa alternativa biodegradabilidad, debe tener un soporte de un informe, de un ensayo de biodegradación, y que este soporte nos indique que verdaderamente el material que estamos usando como biodegradable sí tiene un tiempo de biodegradación determinado, pues aquí en la normativa nos dice que es de 3 a 5 años un porcentaje, sin embargo las pruebas casi siempre se realizan en periodos de tiempo un poco más cortos. Entonces sí es importante tener, como dice Ángela Viviana, siempre los soportes de cualquier alternativa a la que se vayan a acoger. Hay que tener los soportes, los informes y en el caso de biodegradables, el ensayo de biodegradación. Entonces sí, Exacto. ya te respondí. Sí, exacto. Tu pregunta. Sí, exacto. Eso como yo lo estoy viendo también y según lo que me he podido pues, documentar sobre ese tema. Si toca tener todos los soportes, las pruebas de laboratorio de biodegradabilidad y cumplir lo que nos dice la 2232. Basado en eso, sí tenemos un diferencial donde podríamos nosotros, por el lado de Vital y por el lado del Ministerio del Medio Ambiente, poder organizar ese tema para estar exentos o por lo menos que haya una tarifa diferencial. ¿Es así? ¿Sí? Ok. Frente a eso, no hay hasta el momento nada que esté completamente, una resolución que nos diga que eso se va a aplicar así de esta manera, ¿sí? No hay ningún soporte documental que nos diga que por aplicar biodegradables vamos a hacer una tarifa diferencial o vamos a aplicar una tarifa diferencial de un X porcentaje. Hasta el momento no hay nada documentado. Lo que yo sí te puedo decir es que para la documentación o el borrador que ya he tenido la oportunidad de ver del certificado de economía circular, en ese certificado de economía circular sí va a haber como una especie o lo que se está planteando hasta el momento, porque nada está totalmente definido, pero lo que se está planteando en el borrador es que las empresas que ya estén cumpliendo con la resolución 1407 del plan de gestión de residuos de envases y empaques, que la responsabilidad extendida al productor, que estén acogiendo alternativas sostenibles como biodegradables, todo esto le van a dar una puntuación. Y a medida que tengas un mayor porcentaje, te van a hacer un descuento del total del impuesto que genere tu empresa. Digamos que ese es el planteamiento que actualmente se está haciendo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la certificación de economía circular. Entonces, sí es importante que todas esas alternativas que nosotros como industria podamos ir adoptando se van a ver reflejadas una vez salga la resolución que nos indique cómo vamos a poder certificarnos en economía circular, y muy seguramente como esa certificación sí está completamente y directamente ligada al impuesto, pues vamos a tener ciertos beneficios. Es así como se está estipulando el borrador. Nos toca esperar a que ya nos definan cuáles van a ser las reglas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables. Vale, que estén muy bien. Bueno, perdón, le interrumpo, ingeniera. Yo no sé si Natalie está por ahí, la de la empresa de sunchos que están destinados para productos grabados y productos excluidos. Si está por ahí, de todas formas es muy interesante que nos formule la pregunta por correo. No tengo ahora, no, y casi que estaría yo segura, pero me gustaría profundizar un poco si se puede hacer esa clasificación como ella la considera, pero sí quería quedarme con la tarea para poder indagar. Nosotros, en este ejercicio que les decía yo desde el principio, cuando hay muchas inquietudes, nosotros a través de Responsablemente se han podido hacer las consultas previas a las entidades de control y a las autoridades tributarias para poder resolver muchas de las inquietudes del sector. Entonces, como les decía, este ejercicio nos retroalimenta a todos y lo podemos entonces socializar luego nuevamente. Y bueno, la idea es que si no alcanzamos a responder todas las preguntas, por favor no las dejen en sus correos, en los correos que al final les vamos a suministrar para que nosotros de alguna manera los podamos apoyar. Entonces yo creo que serían como 2 preguntas más, ingeniera, para poder cerrar ya el ciclo. Sí, correcto.
Alejandro Corredor y Eduardo Chanín, y cerramos, por favor, las personas que deseen o tengan inquietudes o deseen tener la grabación, por favor me envían los correos electrónicos al chat para hacer el envío de la grabación de esta charla, por favor. Por favor, les deseo la palabra a Alejandro Corredor y Eduardo Chanín. Buenos días. Es que hace un momento alguien hizo la pregunta sobre el tema de los pegantes cerámicos y en lo particular nosotros fabricamos este tipo de empaques para pegantes cerámicos y pues en general empaques grandes para alto desempeño. La mayoría de mis clientes tienen esa misma inquietud. Ellos tienen la inquietud de, ¿será que yo tengo que pagar el impuesto? A lo que yo les contesto, pues que realmente el que debe responder por el impuesto soy yo como fabricante del empaque. Ellos que tienen que, pues que lo usan es ya para empacar su producto, ellos ya no tienen la responsabilidad del impuesto. Creo que era lo que decía Ángela Viviana sobre el hecho generador. El hecho generador es la venta del empaque. Entonces, nosotros como fabricantes ya estamos respondiendo por este impuesto mediante alternativas sostenibles como el tema del análisis de ciclo de vida. ¿Estamos en lo correcto? ¿Tenemos esa tranquilidad para nuestros clientes que usan el empaque? Siempre y cuando el análisis de Perfecto. ciclo de vida se dé al favor del fabricante, es decir, con respecto a, se evalúa con respecto a las alternativas que existen en el mercado de este empaque. Es decir, puede ser papel, puede ser la bolsa de papel o puede ser en muchos casos también bolsa de rafia. Toca revisar cuáles son las alternativas. Posteriormente que se haga el análisis de ciclo de vida y se revise que frente a esas alternativas, la que tiene menor impacto ambiental es la bolsa plástica que ustedes elaboran, claro que serviría como un argumento completamente válido para una exclusión del impuesto. Pero independientemente que yo tuviera que pagar el impuesto, mi cliente no tiene que pagarlo. O sea, quien paga el impuesto es el fabricante de la Exacto. bolsa, no el que empaca el producto. Así es. Correcto. Voy a complementar, vuelvo y repito, es una muy buena pregunta, por favor. Es monofásico. Ese mismo producto no puede pagar más de una sola vez el producto. Si lo paga el fabricante, no lo tiene que pagar el comercializador. Es una buena pregunta porque hay mucha confusión en eso. Si lo paga uno, no lo debe pagar el otro. Si yo importo y comercializo, solamente lo pago en la importación, no en la comercialización. Si una persona lo importa y otra comercializa, el importador es el que paga el impuesto. Entonces, de ahí también debe ser muy importante. Es monofásico. Si lo paga uno, no lo paga el otro. Gracias, Alejandro. ¿Nos queda una pregunta, creo? Sí, Hernán Chajín, creo que estaba Eduardo levantando la mano. Chaín. No, básicamente Eduardo eran los que Chaín, sí. tenemos el estudio, los que tenemos el estudio del ciclo de vida favorable para nuestro producto, no pagamos el impuesto indiscutiblemente lo que vayan a empacar en él. Era básicamente eso, ¿cierto? Es correcto. Si está a favor y si se está demostrado que tienen menor impacto que las alternativas, es correcto, están exentos y podrían, pues ese es un soporte, el informe es el soporte que ustedes van a tener para mostrar a la DIAN en el momento en que sean requeridos. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias a todos. Acá les dejo nuestros correos, nuestros contactos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las preguntas, porque como dice Ángela Viviana, pues estas cosas nos permiten retroalimentarnos a todos y crecer en el conocimiento de estas normativas. Muchas gracias a todos a todos y les cedo la palabra a Ángela Viviana. Muchas gracias. Gracias. Por último, por favor, dos cosas claras. Una, hagamos los análisis que tengamos que hacer para poder optimizar el impuesto. Es uno de los propósitos claves de esta reunión. Y número dos, por favor, si después de que yo haga el análisis me doy cuenta que yo pagué de más, por favor, consideren la solicitud voy a llamarla así, del reembolso, del pago de lo no debido. No nos dé miedo.
siempre que nosotros tengamos las cosas bien organizadas, tengamos todos los documentos soportes, no es algo que nosotros no tengamos derecho, es que eso es nuestro derecho. Así que mi recomendación siempre es, si yo ya sé claramente que yo pagué de más y puedo soportarlo, por favor, arranquen con el proceso para la solicitud de estos impuestos, porque pues es nuestro derecho y como derecho pues podemos reclamarlo. Es como que lo que les dejo el día de hoy. Les agradezco mucho a todos, muy amables. Muchísimas gracias.